Bueno, pues ya es jueves y está con nosotras Montserrat Antunes, que nos va a presentar pues esta información en su sección de géneros y mareas. Montserrat Antunes, muy buenos días. Cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Buenos días, Daniela Romina, y a toda la audiencia de Café y Noticias. Pues yo les voy a hablar sobre la violencia vicaria, específicamente los avances que se han alcanzado en las últimas semanas en México. Es un tema importante porque la Organización de Mujeres ha hecho en todo el país que poco a poco sea un término más familiar, más reconocido. Les comento que a grandes rasgos la violencia vicaria se entiende como aquella que se ejerce contra los hijos e hijas de las mujeres con el fin de dañarlas. Les comentaba que ha habido avances importantes porque nada más la semana pasada el Congreso de San Luis Potosí se convirtió en el noveno del país en legislar para tipificarla. Ahora está pendiente que se reforme su código penal y familiar para establecer sanciones contra los agresores. También es importante lo que ha pasado en estos días porque en Puebla se obtuvo la primera vinculación a proceso de un hombre denunciado por ejercer violencia vicaria por al menos 6 años contra una mujer que durante ese tiempo no pudo ver a sus hijos. Bueno, además de San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Baja California Sur, Sinaloa y Colima aprobaron en este año legislaciones para sancionar la violencia vicaria, mientras que en otras 25 entidades ya se presentaron iniciativas. Una de ellas es la Ciudad de México, que precisamente este mes la diputada Nancy Núñez en la Ciudad de México presentó en el Congreso una iniciativa complementaria para reconocer la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ella me comentó que espera que se apruebe antes de que concluya esta legislatura porque están las condiciones para hacerlo. Vamos a escuchar cuál es la definición que la diputada está impulsando para que se incluya en la ley de acceso. Esta violencia vicaria pues es la violencia que sustituye la violencia hacia la mujer, pero se ejerce la violencia hacia los hijos o hijas, seres queridos, animales sintientes, ¿no? O algo que la mujer quiera. Entonces directamente la violencia pudiera no parecer contra la mujer. Sin embargo, o sea, de manera indirecta se reemplaza y sí le hace daño a ellos, ¿no? Y que esta violencia lleva incluso hasta la sustracción de los hijos o hijas, en donde hay madres que llevan pues 10 años o más sin poder ver a sus hijos o hijas, o hay algún tipo de sesgo psicológico de estarles diciendo, no, tu mamá no quiere estar contigo, tal, y en búsqueda de este rompimiento filial. Actualmente los congresos han legislado sobre el tema gracias a que mujeres se han organizado en el último año para evidenciar esta violencia y exigir justicia. Desde agosto de 2021 están organizadas en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que ahora lo conforman más de 1,200 mamás. Conversé con Jennifer Seifert, ella es una de las fundadoras de este frente y lleva 18 meses sin ver a sus hijos porque su expareja los ha ocultado de ella. La defensora destacó la importancia de que más mujeres identifiquen las características de esta violencia, en donde los agresores suelen ejercer violencia psicológica o física contra sus hijos e hijas y en algunos casos los sustraen. Vamos a escuchar qué comentó Jennifer sobre este tema. O decir o especificar que la violencia vicaria no empieza con la sustracción o la retención o el ocultamiento de nuestras hijas e hijos, empieza mucho antes, ¿no? Por eso es una violencia hacia las mujeres y por eso es importante transmitir que es una violencia de género hacia las mujeres, que además de ser las mujeres una de las víctimas principales, pues los niños son al final del día los más afectados, ¿no? Esta violencia empieza, y por esto vemos los patrones, con violencias previas hacia nosotras, es decir, en nuestro matrimonio o después de estar ya divorciadas o separadas, existió violencia física, sexual, económica, patrimonial. De todo este tipo de violencias no hay una sola mamá que sufra violencia vicaria que no haya sufrido a manos de su expareja o del agresor alguna violencia previa. Entonces lo que pasa es, nosotras decidimos romper este ciclo de violencia, es decir,
Si nosotros fuimos agredidas físicamente por muchos años, psicológicamente o lo que sea, decidimos terminar esta violencia ya sea con un divorcio, una separación o de plano con la denuncia, ¿no? Dependiendo como de la etapa de cada una de las mamás. Hay mamás que les sustraen y les ocultan a los niños en el momento en el que se están decidiendo divorciar para romper justo con este ciclo de violencia, y ahí es cuando sustraen a los niños. Hay otras mamás que después de muchos años de divorcio, que a pesar del divorcio o la separación, sigue la violencia económica, física, psicológica, y entonces deciden denunciar, y estas denuncias llevan a que los papás, los agresores, se lleven a los niños, ¿no? Entonces estos patrones empiezan primero siempre con una violencia hacia la mamá. Otra de las mujeres que ha sido víctima de violencia vicaria es Alexandra Bolin. Ella no ha podido ver a sus hijos en más de 2 años. Esto a raíz de que van a visitar a su papá un día para pasar las vacaciones de Semana Santa, y desde entonces ella ya no pudo verlos. Ella denuncia que en su caso y en el de otras mujeres, sus exparejas y agresores suelen iniciar en su contra procesos familiares y penales que retrasan para dejarlas sin recursos y evitar que vean a sus hijas e hijos. Alexandra celebró que cada vez más estados legislen sobre este tema, pero alertó que estas agresiones se siguen cometiendo al amparo de la violencia institucional, pues los juzgados estatales aceptan iniciar procesos y continuarlos en contra de las mujeres sin analizar los casos con perspectiva de género. Esto es lo que comentó Alexandra. Absolutamente, hay muchísima violencia institucional, alargan los procesos, por ejemplo, eso pues obviamente va desgastando a la persona, en este caso a las mujeres, las mamás, obviamente psicológicamente, te va desgastando económicamente, te merma tu tiempo, tus posibilidades, tus oportunidades de sobresalir, de ser autosuficiente. Entonces, por supuesto que hay muchísima violencia institucional. Definitivamente siempre vamos a estar en desventaja, ¿no? Es increíble que las denuncias que nosotros interponemos no avanzan, se pierden las carpetas, se extravían, simplemente están ahí sentadas, no se hace ninguna injerencia de investigación, pero las que interponen contra nosotras, esas van rapidísimo. Entonces, por supuesto que hay una enorme diferencia y se nota a leguas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció la gravedad de estas agresiones. En un foro realizado este 11 de octubre, el ministro presidente Arturo Saldívar llamó a los juzgadores a reconocer la responsabilidad que tienen para sancionar, para analizar estos casos con perspectiva de género. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Arturo Saldívar en este foro. La violencia vicaria requiere muchos cambios. Requiere nuevas leyes procesales, requerimos revolucionar totalmente los procesos familiares. También requerimos cambiar la mentalidad de las juezas y los jueces para que juzguen con perspectiva de género, para que sepan cómo interpretar los testimonios de las niñas y de los niños. Y en todo eso hay criterios de la primera sala de la Corte que lamentablemente muchos no se siguen por muchas fallas estructurales. Bueno, y si quieren consultar más datos sobre este tema, hay una encuesta que publicó recientemente el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, y ahí estima que de las más de 2,000 mujeres víctimas de esta violencia que encuestaron, pues en el 80% de los casos, todas ellas fueron separadas de sus hijas e hijos. Así es, pues es tremendo porque también es una violencia que lleva muchísimo tiempo muy invisibilizada, también por toda esta carga de prejuicios y de rol que se le da a la mujer de que tiene que ser una buena madre y por cualquier cosita ya se desquitan con los hijos. ¿Cuáles han sido los obstáculos para que avance el reconocimiento de este tipo de violencias y para que avancen también, por ejemplo, penalizaciones a quienes las ejercen? Pues mire, lo que me comentaban esas mamás, parte del frente, es que en primer lugar,
el desconocimiento del término, ¿no? Porque es un término muy reciente, que acuñó en 2012 una psicóloga española, es 2012, es muy reciente. Entonces, lo que ellas comentan es que ha tenido que ser un doble trabajo. En primer lugar, cuando presentan sus casos en el Ministerio Público, con los jueces, comentan ellas, a sus carpetas de investigación le agregan folletos con información de qué es la violencia vicaria, ¿no? Para sensibilizar a los ministerios públicos, a los juzgadores. Y me comentabas que otro obstáculo, pues la parte de los jueces, ¿no? Que no dimensionan, por ejemplo, que varias de estas mamás no tenían un trabajo. Entonces, sin el trabajo, tienen ahora que librar estos procesos penales y con denuncias que dicen muchas veces pues son inventadas, ¿no? Las acusan sus exparejas de golpear a sus hijos o de ser violentas y ya no continúan con los procesos, es decir, solo abren e inician procesos a los que ya no les dan seguimiento y pues solo retrasa el tiempo para que las mujeres puedan ver a sus hijas y a sus hijos. Qué fuerte, qué delicado tema, hay que darle mucha más difusión. Montserrat Antúnez, muchísimas gracias por tu jueves de Géneros y Mareas y ya nos despedimos las 3.